Y bueno, como te dije, Valesca, muchísimas gracias por venir a este espacio con nosotros para conversar acerca de la ley de aborto por violación, la cual estuvo siendo discutida hoy en la Asamblea Nacional. Bueno, en la Asamblea ni tanto porque fue de manera virtual. Hubo bastantes personas reconocidas también por la parte médica, opiniones vertidas. Y más que nada, yo vi una pregunta que había en redes sociales que es, ¿de qué lado de la historia están? Y creo que eso era más hacia los propios asambleístas, pero yo quisiera comenzar con esa pregunta acerca de qué lado de la historia crees que está está el Ecuador acerca del aborto por violación en estos momentos. ¿En qué posición está la ciudadanía? Bueno, creo que esa pregunta es bastante interesante en relación a el tiempo es que estamos viviendo y específicamente cómo el movimiento feminista a nivel nacional se ha organizado ya por el tema de la exigibilidad de una ley justa y reparadora en el caso del aborto por violación. Creo que específicamente en el caso ecuatoriano, desde hace muchísimo tiempo la Asamblea Nacional específicamente legislativo viene debiéndole a las niñas, adolescentes y mujeres este tema desde hace muchos años. Como decía, hay que recordar que la Asamblea Nacional ya tuvo la oportunidad de despenalizar el aborto por violación y otras causales en el 2019 a través de las reformas al COIP y no lo hizo recuerdo que fue por un tema de que no hubieron suficientes votos por abstenciones. Eh, y no fue hasta que las organizaciones sociales de sociedad civil y el movimiento de mujeres y feministas de manera general se organizó para alcanzar la despenalización a través de sentencia de la Corte Constitucional y otra vez la Asamblea tiene la oportunidad de, si bien no despenalizar, legislar a favor de los tecnicismos, digamos, que vayan a regular la ley. Y ahí es sumamente importante reconocer en primer lugar que la Asamblea tiene nuevamente una oportunidad para posicionarse a favor de este tema y en segundo lugar, reconocer la lucha de las mujeres en términos de que eh, no vamos a parar hasta que esto sea ley. Sí, eso es muy importante reconocerlo y finalmente también mencionar que hay varias asambleístas, y eso es sumamente importante de reconocerlo, lo hablábamos hoy día, varias asambleístas jóvenes, mujeres, que se han posicionado abiertamente a favor del aborto por violación como feministas, incluso a favor del aborto libre algunas. Entonces, hay que entender el contexto y también para quién y hacia quién la asamblea legisla. Es decir, no hacia grupos específicos de poder o hacia incluso intereses de los propios partidos, sino hacia quienes se deben ellos, y es hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Y por ejemplo, hay un dato importante que había dado Esteban Ortiz durante la transmisión, que se registra desde el 2004 más de 400.000 abortos. Y esto es sin ley o con ley. Y claro, o sea, estamos hablando que en el 2019 también hubo esta situación la cual no se aprobó y existen también más de 3.000 niñas que han tenido que dar a luz en este caso. Entonces, como te dije, ¿qué situación se vive en el país actualmente? O sea, ¿existe un apoyo o no? Porque te quiero dar una comparación que va a ser medio rara, pero va a tener un poco de sentido. Que, por ejemplo, el 76% de la población no está de acuerdo en que una mujer vaya a la cárcel por haber abortado. Pero, por ejemplo, si vemos la comparación del 73% de que la población está contenta viviendo en el país, es decir, hay un 73% de felicidad en el país, es una mayoría. En ese caso es esa mayoría y también hay una mayoría en cuanto al aborto por violación y también en que una mujer no vaya a la cárcel. Entonces, entendemos que el país está de acuerdo, es una mayoría simple, pero ¿por qué hasta la fecha no hay estos cambios meramente por parte del legislativo también? Bueno, creo que eso requiere abordar el tema de la violencia y específicamente la violencia sexual de manera integral. Hay que recordar que la ley, la que estamos debatiendo ahora, la que se está debatiendo ahora en la Asamblea, la ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, es solamente para regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Ecuador. No es para prevenir el embarazo adolescente o para erradicar, por ejemplo, la violencia sexual. Esta es una ley para que las niñas, adolescentes y mujeres que ya tienen el derecho de despenalizar el aborto por violación puedan acceder bajo los requisitos, plazos, etcétera, que se pongan dentro de la ley.
Eso por un lado, y es una forma, y eso es muy importante decirlo, que esta ley tiene que ser una vía de reparación y una forma de reparación integral para las niñas víctimas niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, que el Estado, en primer lugar, no pudo ser capaz de prevenir que suceda la violencia sexual. Entonces hay que entender esta ley como una vía de reparación y una vía de restitución de derechos. Y bueno, tú me dices justamente estas cifras, creo que y eso lo conocemos desde hace muchísimos años, no solamente en el tema de aborto, en el tema de femicidios y violencia de manera general. Ecuador está, no solamente en la Asamblea, sino de manera general las instituciones, está muy, muy atrasado en el tema del abordaje integral para la prevención y erradicación de la violencia, de todos los tipos de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Ahí, justamente hoy veíamos en el legislativo cómo varios médicos, específicamente de profesionales de la salud, daban las cifras de cómo esto sucede, ya sea por causal salud, ya sea aborto terapéutico, ya sea aborto espontáneo, aborto inducido, y esa es otra cosa que habría que rescatar, que la situación del aborto y el aborto sucede ya sea en la clandestinidad, ya sea a través de los propios medios, ya sea a través de, incluso a través del servicio de salud. Entonces, esos son otros parámetros que hay que tenerlo en cuenta y puntualmente la situación estructural del país. Creo que no podemos dejar de lado de entender que es urgente que las instituciones públicas y específicamente el gobierno, las secretarías a cargo del tema de derechos humanos, justamente también Fiscalía, puedan abordar de manera integral el tratamiento de la violencia sexual, porque no es solamente se remite a esta vía de reparación que hablamos, que es la ley de aborto por violación. Hay que entender también cómo prevenimos, y eso es sumamente importante, que tiene que ir en paralelo. Por ejemplo, está en curso el cumplimiento de la sentencia del caso de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, que dicta específicamente a Ecuador y a otros países de la región en trabajar en la educación sexual integral en ámbitos, en el ámbito educativo, escuelas y colegios. Entonces, esto no solamente se remite a un tema de una ley que, si bien va a ser una vía de restitución para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación que tienen el derecho a decidir, hay que tratar este problema de manera integral. Y eso es lo que hemos venido en realidad exigiendo desde hace muchísimos años del movimiento feminista, y es lo que justamente estamos tratando de alcanzar ahora. Quiero también topar el tema del presidente en un segundo, pero creo que es importante también analizar esta cuestión de en qué consiste esta ley que se quiere abordar. Entonces, para la gente que no entienda cómo va el tema de los plazos, ¿podrías explicarnos de qué se trata esta sección? Porque se habla de menores de edad, mujeres menores de edad que no tienen plazo establecido para poder abortar, y también se habla que para mayores de edad existe un plazo mínimo para poder abortar. Entonces, ¿cómo se maneja esta parte para las personas que no comprendan este específico punto? Sí, bueno, es importante decir que en primer lugar que el aborto por violación o en casos de violación ya está despenalizado en el Ecuador desde el 28 de abril del 2021. Esto a través de la sentencia de la Corte Constitucional. Eso no está en discusión, eso tampoco es lo que tiene que hacer la Asamblea, no tiene que discutir si despenaliza o no el aborto por violación. Eso ya está hecho desde abril del 2020, desde el 2021 en primer lugar. Lo que se está haciendo ahora y lo que se ha venido haciendo, digamos, en este recorrido, es porque la sentencia, digamos, manda una serie de exigibilidad para el cumplimiento de este derecho. Es decir, la Corte Constitucional básicamente dice, yo no puedo regular esto, lo tiene que hacer, en este caso, la Asamblea, a través de un proyecto de ley que lo elaboró la Defensoría del Pueblo. Entonces, esta etapa ya pasamos, digamos, y ahora estamos en donde la ley fue entregada por parte de la Defensoría del Pueblo en su momento a la Asamblea. Ya pasamos un primer debate, que se lo vio en diciembre del 2021, justo el año pasado, y hay una serie de criterios o puntos o nudos críticos que podemos decirle que contiene la ley. Y uno Esos de ellos incisos. es, sí, es el tema de los plazos o la temporalidad, la objeción de conciencia, los requisitos,
pero creo que el debate, digamos, en la opinión pública se ha centrado en la temporalidad o en los plazos. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que el tema de la temporalidad ha sido una especie de excusa para que no avance en la Asamblea este tema? ¿O en serio existe esta problemática de entender hasta qué momento se puede abortar? O sea, ¿crees que sería una No, no, excusa? no, no. Creo que es simplemente, no sé si decir negligencia o simplemente desconocimiento de los asambleístas. Hay que recordar que, y eso es sumamente importante conocerlo, a nivel regional en América Latina, casi ningún país tiene temporalidad o plazos en la causal violación. Es decir, que no hay restricción de semanas para acceder a un aborto por violación en la mayoría de países de la región. Lo que sí tiene plazos o un mínimo o un máximo de semanas es la causal de aborto libre, que es cuando no tienes, digamos, una causal o un motivo más allá de la propia decisión de la mujer, independientemente de cómo haya sucedido el embarazo, ¿no? Entonces, hay que reconocer y decir que esto no es nuevo, que la Asamblea no está inventando por primera vez una ley para despenalizar o regularizar el acceso al aborto por violación. Esto hay muchísima evidencia, lo pudimos ver a través de las comparecencias en la Asamblea, Ujú. y en América Latina, Argentina, Chile, Brasil, son ejemplos más que suficientes para reconocer cómo funciona este tema de la temporalidad, Así e es. incluso en países como Estados Unidos y Europa. Y ahora, por ejemplo, Ahora, sí, sí, disculpa. no, lo que justamente iba a decir es que el debate creo que se ha centrado justamente en la temporalidad, incluso habiendo otros nudos críticos como la objeción de conciencia, como los requisitos, si es que tiene que haber demanda o no, si es que tiene que haber denuncia o no, eh, porque creo que hay muchísimo desconocimiento en cómo legislar en relación a esos temas. Creo que si bien hay asambleístas, como decía hace un momento, que tienen, no solamente se reconocen como feministas y apoyan este proyecto de ley, pero conocen la jurisprudencia, conocen estándares internacionales, interpretaron como debió ser interpretada la sentencia de la Corte Constitucional, pero también hay asambleístas que hay un total desconocimiento de cómo funciona esto. Así Y es. hay otros, como Ricardo Vanegas, por ejemplo, que tienen una agenda muy marcada a partir de grupos antiderechos. Entonces, no creo que sea simplemente un tema de que es tan difícil que no lo podemos resolver en un debate o dos debates o en sesiones de comisión. Creo que los asambleístas tienen la capacidad para prepararse en relación a esos temas y justamente vimos en diciembre que en una sesión de la comisión, previo al segundo debate, para el informe para el segundo debate, se había mocionado que el plazo máximo sea 28 semanas para mujeres adultas y sin plazo para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Sin embargo, esto cambió hace un par de semanas, porque justamente estaba en discusión este tema de la temporalidad y Ujú. el informe final, digamos, quedó en que 20 semanas para mujeres adultas y 22 semanas para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Y ahora, por ejemplo, se pausa este debate y se dice que es mejor que se lo haga de manera presencial. Buscan que lleguen las organizaciones a favor de la legalización de esto, bueno, o sea, que se haga la ley, y otras organizaciones las cuales obviamente están en contra. Y entonces, ¿va a haber alguna diferencia si se lo hace de manera presencial? ¿No estaríamos observando lo mismo que sucedió en 2019? ¿Crees que habría algún cambio y se podría ya llegar a esos 70 votos necesarios en la asamblea? Bueno, creo que es importante, y justo quería acotarlo en la idea anterior, es que desde el movimiento feminista nuestra propuesta y justamente lo que se elaboró para que sea recogido en el proyecto de ley en su momento, es Ujú. que esta ley no tenga plazos. No porque sea simplemente, digamos, una demanda del movimiento feminista, sino porque es lo que realmente corresponde a un proyecto de ley que va a tratar y va a permitir el acceso a una realidad tan complicada y tan compleja como la de las niñas, adolescentes y mujeres, principalmente en condiciones de vulnerabilidad que son víctimas de violación. Ujú. Ahora, hoy estaba en teoría convocada la sesión para el segundo debate en la Asamblea, sin embargo, solo se alcanzó a las comparecencias de profesionales tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, creemos que
Más allá de que en este plazo de, para cuando sea el debate y por ende la votación, creo que es importante reconocer que de qué forma los partidos y ya las bancadas como tal se van a comprometer con esta causa. Creo que es importante reconocer que es urgente que las bancadas y líderes de bancadas, e incluso líderes políticos que estén por medio de esas bancadas, Ujú. puedan reconocer y que se pueda facilitar la votación de una ley que sea justa y reparadora en términos de cómo esto va a garantizar el acceso al aborto por violación y no lo va a entorpecer. De acuerdo. Y ya por ir finalizando, Valesca, muchísimas gracias por tu tiempo. Es importante ver lo que dijo, bueno, ya lleva diciéndolo en algunas ocasiones, Lazo, el tema de que no está a favor del aborto, por más que sea por violación. Y justo hoy dio unas declaraciones que son importantes tomarlas en cuenta. Y es que si esto se aprueba, perdón, él manifiesta que va a vetarla si va más, si el fallo va más allá de lo que es constitucional. Eh, ¿Qué significa esto para las organizaciones feministas y para las mujeres que han sido violentadas? O sea, ¿qué simbolismo está dejando al país un presidente que hace varios meses dejó pintar de colores LGBTIQ el Palacio de Carondelet y luego de la noche a la mañana sale con este comentario el cual podría perjudicar una lucha de varios años? Sí, creo que es evidente que el presidente Guillermo Lasso no ha leído ni siquiera o tiene conocimiento de lo que emite la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es muy clara y este paso, digamos, la elaboración y aprobación de la ley es parte de la sentencia. No es simplemente, digamos, algo que puedo hacer o puedo elegir no hacer. Es Ujú. parte del cumplimiento de una sentencia y hay que dejar claro que en caso de que esto no se cumpla, se está, digamos, para la redundancia, se está incumpliendo justamente la sentencia de la Corte Constitucional y se cae justamente, no solamente haciendo, ignorando la realidad a la que se supone que esta ley tiene que reparar, pero desacatando una sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, creo que más allá de lo que nosotras podamos proponer, hay que entender que el gobierno y específicamente el presidente Guillermo Lasso no está más velando los intereses de un grupo en particular. No está más como candidato velando por los intereses religiosos o de grupos a los que de alguna u otra forma se pertenezca. Es el presidente de un país y como tal somos más del 50% de la población las mujeres y hay que entender que en un país que donde 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violación, esto por cifras del INEC, una ley que permita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo va a permitir, por ende, la reparación y la restitución de derechos de las víctimas y sobrevivientes de violación. Ahora, creo que también hay que entender, y no solamente, digamos, Guillermo Lasso como presidente, sino de manera general, los candidatos que puedan haber, ya sea en elecciones y demás, es como la lucha de las mujeres de alguna u otra forma pareciera que solo funciona o sirve en campaña, pero cuando se es gobierno, cuando se está institucionalizado de alguna forma, no va más. Claro. Creo que hay que entender eso también por un lado y como lo decía hace un momento, los intereses que puedan tener grupos antiderechos o grupos mal denominados pro vida no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones que no tienen por qué influir las decisiones del presidente Guillermo Lasso, porque como decía hace un momento, esta es una sentencia de cumplimiento inmediato y que recoge estándares internacionales que Ecuador debió haber cumplido hace muchísimos años. Entonces, eso por un lado, y creo que finalmente hay que entender y reconocer también que por más que, digamos, hayan acciones como estas que tú decías, lo de los colores y la bandera LGBTIQ+, y discursos, que los hubo muchísimo en campaña a favor de las mujeres, por parte directamente de Guillermo Lasso, el compromiso hacia la restitución de derechos de las víctimas y sobrevivientes de violación se ve en hechos como estos, ¿no? Y no es sorpresa, en realidad no es ninguna sorpresa que Lasso tenga intenciones de vetar esta ley, sin embargo, creo que él tiene claro, asumo que lo tiene claro, que está incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional y que de vetar esta ley no significa que esto va a quedar ahí.
Desde el movimiento de mujeres estamos organizadas a través de la plataforma OLA, que es organizada por una ley justa y reparadora, y en ese sentido vamos a estar expectantes a lo que suceda tanto en la asamblea, así como ya en el posterior veto de lo que, según dice el presidente Guillermo Lasso. Y bueno, quiero cerrar igual, justo con una pregunta que va acerca de qué ha sucedido desde la sentencia de la Corte hace varios meses hasta hoy. ¿Ha habido algún beneficio de cierta forma para mujeres violentadas o han tenido todavía que seguir pasando bajo esta situación de tener que no poder lidiar? ¿Ha habido algún cambio hasta la fecha o no se ha podido ejecutar nada? Sí, desde el 28 de abril de 2021 ninguna mujer en el Ecuador puede ser criminalizada por acceder a un aborto eh, bajo la causal violación. Entonces, cualquier mujer, cualquier niña, adolescente y mujer que haya sido víctima de violación y está embarazada producto de esa violación puede acceder sin problema Se ejecuta al entonces. aborto en caso de violación si así ella lo desea. Aunque no haya ley, aunque no hayan definido plazos o requisitos o demás, este derecho se le tiene que garantizar y está muy, muy claro en la sentencia. Creo que sí, efectivamente hay mucho desconocimiento, pero no solamente bajo la causal violación, sino también bajo la causal salud, por ejemplo, en temas como el aborto terapéutico. Hay mucho desconocimiento, muchas veces hay el conocimiento, pero no se quiere aplicar o dar el acceso al derecho por múltiples malintenciones. Sin embargo, ahí rescato muchísimo el trabajo que hacen las organizaciones de mujeres que acompañan legalmente a niñas, adolescentes y mujeres que quieren acceder al aborto, ya sea causal de salud o violación, y son acompañadas por las organizaciones. Y desde las organizaciones, ¿qué esperan que suceda estas semanas? Porque posiblemente tarde hasta capaz un mes. ¿Qué esperan eh, con la asamblea? ¿Hay alguna expectativa o Sí, creo que es importante en primer lugar decir que la Asamblea ya venció el plazo por el que tenía propuesto los 6 meses que le dio la Corte Constitucional para aprobar la ley y en esos términos también está incumpliendo la sentencia de cierta forma. El plazo de 6 meses se cumplió en el mes de diciembre. Sin embargo, aún estamos, digamos, al inicio ni siquiera se ha dado el segundo debate. Entonces, hay que decir eso, ¿no? Que la Asamblea también está incumpliendo de cierta forma la sentencia de la Corte Constitucional en los plazos que le fueron establecidos. En segundo lugar, creo que es importante decir que desde el movimiento de mujeres feministas a nivel nacional, desde la plataforma OLA, organizadas por una ley de aborto justa y reparadora, no solamente estamos expectantes en las calles, sino que también estamos, digamos, dentro de todos los debates y de cómo sucede dentro de las sesiones de la Asamblea y de lo que demás puede suceder tanto de la Comisión de Justicia como ya en el Pleno, apoyando a las compañeras que abiertamente han decidido militar y apoyar esta causa, las compañeras asambleístas, también haciendo un trabajo muy fuerte de incidencia política para aquellos asambleístas que de alguna u otra forma no conocen este tema, no conocen o no tienen suficiente información y ese trabajo es muy, muy valioso. Todo para alcanzar estos 70 votos que estábamos hablando, ¿no? Tampoco hay que dejar de lado que hay hasta un informe de minoría que fue realizado en la Comisión de Justicia, que fue elaborado por los asambleístas Sofía Espín, Ricardo Vanegas, Dalton Basigalupo, creo que ellos, si no se me escapa uno, en el que esta ley, bueno, este informe que ellos elaboraron paralelo al informe de mayoría, que es el que contiene las 20 semanas, este informe de minoría establece un plazo máximo de 6 semanas para el acceso a un aborto por violación. Entonces, esto es totalmente regresivo en derechos, no solamente en términos de obstaculizar y limitar el acceso a un aborto por violación, sino también simplemente ignorar la realidad de las niñas y adolescentes, por ejemplo, que viven en zonas rurales, no? o mujeres en situación de discapacidad donde el que perpetúa la violencia sexual es un familiar, su tío, su papá, y no hay la facilidad para hablar o denunciar, por ejemplo. Entonces, eso es algo que estamos evaluando también y cómo la Asamblea puede responder frente a ese informe de minoría. Y finalmente creo que desde el movimiento de mujeres y desde las organizaciones a nivel nacional, hoy lo vimos en Quito frente a la Asamblea, movilizadas desde todo el país, mujeres y colectivos de Esmeralda, Santa Elena, Santo Domingo, incluso Galápagos, Guayas, Azuay, compañeras de la Amazonía,
esto no nos va a detener independientemente de amenazas o posibles amenazas como por ejemplo el veto presidencial o informes de minorías. Creo que hay que entender que esta lucha la hemos liderado desde hace muchísimos años, compañeras, desde hace muchísimos años que vienen trabajando por este tema, independientemente ya sea por la Corte Constitucional o ya sea por la Asamblea. Entonces hay que seguir expectantes frente a eso. Perfecto. Bueno, de esa forma creo que podemos culminar. Valesca. Agradezco bastante tu tiempo para poder explicarnos más de la situación actual de la ley a favor del aborto por violación y también posibles situaciones que puedan suceder alrededor de este marco político. Así que te agradezco bastante por tu tiempo. ¿Algo que quieras decir para finalizar igual? No, nada en realidad. Gracias a ti por el espacio y cualquier cosa estamos en contacto.